Hoy me acompañan desde el equipo Pablo Maturana y Jen Piña del área de educación del Observatorio Ciudadano. Estamos muy contentas de ser las anfitrionas de esta sesión, que es la última sesión del módulo 3, que como se dieron cuenta, el módulo 3 era este módulo más temático, ¿no? Y empezamos a profundizar en ciertos temas y su vinculación con las empresas y los derechos humanos. Tuvimos una primera sesión con Carolina Rudnick y Alejandro Ochoa, con trabajo decente. Ahí, bueno, se dividió el grupo también, otro grupo estuvo con empresas, derechos humanos y, bueno, derecho al ambiente. En una segunda sesión también profundizamos un poco más sobre derechos de pueblos indígenas, sobre transición justa. Y la semana pasada estuvimos con Helen Sadún y con ella profundizamos sobre enfoque de género, derechos humanos y empresas. Y esta última sesión del módulo 3 vamos a explorar, ¿no? A conversar con dos compañeras queridas, Ana Songranges y Elizabeth Andrade, quienes nos van a contar un poco sobre el derecho al hábitat. Eh, Ana es arquitecta y doctora en urbanismo, es presidenta del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile y de la Red por los Derechos a la Vivienda y la Tierra, Housing and Land Rights Network. Desde hace 4 años integra la plataforma de Derechos Humanos y Empresas y con Elizabeth Andrade forman parte de la Red de Derechos Humanos y Desalojos. Ha desarrollado numerosas publicaciones sobre hechos urbanos y la vivienda protagonizada por sus habitantes. Entre otras publicaciones tiene con Subsidios sin Derecho, la situación del derecho a la vivienda en Chile, del año 2018 por Ediciones Sur. También apoya la articulación entre actores sociales, profesionales y académicos en defensa de los derechos del hábitat. Bienvenida, Ana, a nuestra escuela Redar. Y por otro lado tenemos a la queridísima compañera, amiga y también participante de la escuela, Elizabeth Andrade. Ella es dirigente social, fundadora y presidenta de la corporación Rompiendo Barreras, que agrupa comités de macrocampamentos en Antofagasta. Representa a la Comisión de Vivienda, Suelo y Ciudad en el Consejo Social de Gobierno Regional y es cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Ha liderado procesos clave para el acceso a la vivienda, al agua, la electrificación y la regularización migratoria. Y en el año 2022 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, Bueno, Eli. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartir con nosotros en la escuela. Se viene una sesión súper interesante porque creo que es poco común o no tan explorada el tema del derecho al hábitat y ahí vamos a aprender, a conversar y dialogar respecto a esto. Así que Ana, Elizabeth tienen la palabra. Muchas gracias. gracias, Mabel. Encantada, muy buenas tardes. Me toca partir a mí. Primero saludarlas, saludarles con mucho gusto y el gusto de compartir aquí este curso con la Eli y que llevamos trabajando juntas como unos 10 años, ya, unos cuantos. Entonces, en esta parte de primero una parte más conceptual, definiendo qué son estos derechos al hábitat y pensando también cómo ilustrarlos desde la realidad de los problemas del hábitat en el territorio o en los territorios. Y después abordando los temas de los desalojos, esta violación grave de derechos humanos que se está dando ahora en Chile, y terminando con una punta mucho más positiva de la construcción del derecho a la ciudad. Em, Después pasaré la palabra a la Eli, que animará una discusión desde el territorio. Oye, está la vecina aquí del ranchito. Entonces, Ana, hay materia, ¿sí? disculpa, se me olvidó algo y solamente en honor para que respetemos el tiempo también y que han ido ingresando compañeros y compañeras a la sesión, solamente recordar, como para que hagamos más expedita y respetemos los tiempos también de la sesión,
es que las compañeras van a exponer primero y van a recibir las preguntas al terminar. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta o alguna clarificación que quieran hacer, por favor escribirlo en el chat y nosotros ahí como equipo vamos a ir evaluando si vale la pena interrumpir a Ana como para hacer alguna aclaración de algún concepto, etcétera. Pero la idea es que va a ser la presentación primero y preguntas después. Y por otro lado, también hacer el recordatorio de que por favor escriban sus nombres en Zoom, porque de otro modo no podemos tomar la asistencia. Eso, muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, ya. Entonces, empezando, hay material de apoyo, les dejamos esta lámina, la pueden compartir y ya la mandé a la Mabel, que también la puede enviar. No tiene mayor sentido. ¿Por qué estamos hablando de estos derechos al hábitat? Que es de entender que los derechos humanos también hay que verlo desde el lugar donde uno vive, que sea la ciudad, que sea el campo, que sea la montaña o el borde de mar. Siempre es bueno de entender qué hay de específico de derechos humanos desde el territorio. Entonces, cuando un concepto bastante teórico, pero que sí Hay un ayuda sector. Hay mucho, es el tema de cómo se hacen estos derechos. Pues es evidente que los valores por los cuales estamos peleando van variando en función de la historia del mundo, de la historia de la tecnología, de la comunicación y tantas cosas. Entonces, primero está esta capacidad de movilización social en la calle para el reconocimiento de los valores. Después interviene la parte más institucional para regular los valores en cuestión. Y siempre hay que volver a, a exigir y a criticar y a evaluar el impacto de estos mismos derechos porque la cosa es muy dinámica. Y, por ejemplo, sea los temas de las mujeres, de migrantes, pero también los temas del hábitat. En Chile, los temas de el derecho de estar, de un lugar donde vivir, sí ya está en los años 50, 60 del año pasado, cuando hubo la gran migración del campo a la ciudad. Están todos los elementos de lo que son los pactos internacionales que van rigiendo estos derechos y cómo en distintos momentos de la historia pues se ha peleado más o menos por estos derechos al hábitat. Em, Cuando es evidente que entre los derechos al hábitat el más visible es la vivienda, porque es como el reclamo más evidente de lo que es la familia y esta necesidad de un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Esta es la definición que tenemos de el derecho humano a una vivienda adecuada. ¿Por qué lo de adecuada? Pues son de estas cosas de Naciones Unidas que para traducir la progresividad y para traducir lo difícil que es que el Estado responda a la demanda de toda la gente para el acceso a la vivienda, se puso esta palabra de vivienda adecuada. Pero la definición que sí nos sirve para entender la dimensión del hábitat es esto, el derecho de todas las personas sin discriminación a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. O una otra definición que es como más física y que dice que la vivienda viene a ser como la puerta de entrada a todos los demás derechos humanos. Em, Cuando está definido desde 1991 o precisado el derecho a la vivienda por el Comité DESC,
identifica como 7 atributos o calificativos o formas de entender la dificultad de precisar la vivienda. Lo que sí es evidente es que la vivienda, el derecho a la vivienda no es el derecho a 4 paredes, un techo y un título de propiedad, tal como nos lo define la sociedad en América Latina y especialmente en estos tiempos neoliberales. Es un concepto mucho más amplio que es de este lugar en donde somos muchas comunidades, mucha gente y que nos tenemos que poner de acuerdo de cómo vivir. Y para poder vivir en un lugar necesitas la seguridad jurídica de tenencia. ¿Qué quiere decir esto? Es complicado. No es la seguridad de tenencia de un lugar de los pacos, no. Es esta forma de tener la seguridad de que no te van a sacar del lugar donde vives. Y esto no es necesariamente la propiedad privada, puede ser muchas otras formas, como la propiedad colectiva, la propiedad cooperativa, o el arriendo, o el comodato, o tantas otras formas comunitarias que existen en la historia y en la práctica de vivir en un lugar. Existen muchos otros elementos, no creo que tenga mucho sentido de detallarlos ahora, porque se nos puede ir demasiado tiempo, pero una vez más el tema este de la seguridad, porque cuando vemos esta violación de los derechos al hábitat, que son los desalojos, donde más complicado está es este entendimiento de la seguridad jurídica de tenencia. Y los derechos al hábitat evidentemente no es solo la vivienda, sino que es el derecho al agua. Y no creo que sea necesario, porque entre ustedes hay muchos defensores del ambiente, del medio ambiente, de la naturaleza, de la Ñuquemapu. Entonces, yo creo que es de entender que para habitar también es indispensable el derecho al agua y al saneamiento. Esto es lo que se definió a partir de ya unos 20 años y que no es solo el acceso al agua potable, sino el acceso a los sistemas de evacuación de las aguas usadas para que no hayan problemas de infecciones y de problemas de salud. Em, Otro concepto indispensable para entender el derecho al hábitat es el derecho al suelo. Y esto es aún mucho, mucho más complicado, porque el derecho al suelo aquí en Chile, o digamos en Hualmapu o en el resto de Chile, ya hay mucha diferencia para entender el concepto del suelo. Y si pensamos las diferencias de entender el derecho al suelo entre América Latina y África y Asia, aún más difícil. Y por eso que la definición del derecho al suelo ya se aceptó, ya está incluido en el Tratado Internacional del PIDES y trabajado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, es muy difícil de precisarlo porque está cruzado por valores económicos, por valores actualmente en el mundo entero. Se puede decir que el suelo ya no responde a a un derecho de uso, sino que a derecho a un valor de cambio. Se ha mercantilizado y no solo se ha mercantilizado, sino que se puede haber transformado en un valor abstracto de la finanza que se transa entre los tantos valores de la bolsa o de los intereses del capital.
O sea, esto es muy difícil y lo vemos también en las luchas por el acceso a la vivienda, que lo más difícil es el acceso al suelo. Lo que quiero rápidamente es explicarles cuáles son los problemas del hábitat en Chile actualmente. Si vemos los últimos datos del censo de 2024, vemos que hay- los problemas habitacionales afectan a 40% de la población. O sea, 40% de la población en Chile tiene algún nivel de deficiencia habitacional que puede expresarse de distintas formas. Em, lo más habitual y lo más conocido entre todas ustedes es el hacinamiento o el allegamiento o la precariedad o lo que son los arriendos o los subarriendos abusivos de viviendas, de piezas, también de camas. O sea, hay todo tipo de problemas que se van repitiendo y es bueno de diferenciar que si 40% de la población tiene algún problema habitacional, solo 1,9% de la población vive en tomas o campamentos. Lo vamos a detallar con más detalle. Vemos cuáles son los problemas habitacionales. Son uno, grandes son los conjuntos habitacionales que se construyeron muchísimos, centenares de miles en todas las ciudades del país y que son los conjuntos de vivienda social y que muchas veces vivir ahí es como vivir en la cárcel. Y cuando vemos esta foto, pareciera que estos conjuntos de vivienda social son iguales que una cárcel. O si logran ver esta foto aérea, que pertenece a San Bernardo en el sur de Santiago, vemos como un mar de viviendas sociales y son viviendas sociales construidas en los años 80, en los años 90 y son, pero son como 20.000 viviendas y viven ahí 100.000 personas y no hay ni un parque, porque la única mancha verde que vemos ahí no es un parque, es un señor que era el dueño de este terreno y que desesperado porque había una pérdida de valor del suelo, o sea, la especulación sobre el valor del suelo, hizo que le instaló ahí un cementerio. Y yo me acuerdo, durante muchos años, los chiquillos jugaban fútbol entre las tumbas hasta que las familias dijeron, no, 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 nunca más. Y entonces el dueño puso una reja y no hay espacio verde entre 100.000 personas. Pensemos también que la ciudad se transforma y va cambiando a través de los años. Si vemos esta imagen de una población de los años 60, cuando la gente venía del campo y llegaba a la población, eran tomas o eran loteos o eran programas del Estado que redistribuían la tierra, como esta foto de la San Gregorio en el sur de Santiago, en la granja. Y lo que vemos es que a través de los años, todas estas poblaciones se empobrecen, han sido abandonadas por el Estado y ahí se vuelve a multiplicar los problemas del hacinamiento, del allegamiento, de la pobreza. También está el fenómeno de lo que llamamos los conventillos o los CITES, y que existen tanto en el centro de la ciudad como en las partes exteriores y en donde la gente vive casi de paso arrendando una pieza y en muy malas condiciones. Otro aspecto que hay que entender son
lo que son las nanoviviendas, que es estos productos de la mercantilización de la vivienda que cada vez hace vivienda más chica, como de 20 metros cuadrados y en estas alturas insoportables, y es imposible vivir ahí ni al pie ni dentro del el edificio. Son problemas complejos que quieren, que tienen relación con la gobernanza de la ciudad, con la forma de hacer ciudad y de cómo corregir esto que es muy difícil. Y en último, aquí una primera imagen de los Arenales, este barrio de nuestra amiga Eli, y que representa solo el 1,9% de la población que vive ahí, pero que es muy importante porque los medios, porque la televisión, porque los matinales de la televisión se meten ahí y lo hacen adrede. ¿Por qué especialmente atacan los campamentos? Por una cuestión muy simple, porque esta forma del hábitat popular indispensable porque es la necesidad de la familia de vivir en un lugar, pues ataca el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad en Chile es una cosa muy consagrada. Y entonces, frente al derecho de propiedad, está la decisión de limpiar. Y desde hace 2 años o 3, sí, como principios de 2023, Chile entra en una ola de desalojo que representan una violación grave de derechos humanos. O sea, otra vez hay que entender que las ciudades viven normalmente de conflictos, de exclusiones, de estigmatizaciones, de criminalización, y que esto afecta mucho más a los sectores populares que a las élites que tienen resuelto su lugar donde vivir. Entonces tenemos cada vez los barrios más complicados y muy desiguales. O sea, se sabe que las ciudades de Chile son muy segregadas y posiblemente las más segregadas de toda América Latina. Y lo que hemos visto es que entonces el poder mediático, sobre todo la televisión, ha hecho, ha centrado su ataque en la punta del iceberg, en los temas de los campamentos y las tomas, que representa como lo que se dice el término técnico de colisión entre el derecho de propiedad y el derecho al hábitat. O sea, hay como una contradicción, hay una dificultad jurídica de ir compaginando la necesidad de los sectores populares con la protección del derecho de propiedad. Entonces, sobre esto se ha dado que a la vez empezaban ya los primeros desalojos desde 2019, con más precisión desde 2023, y mientras tanto se estaba eh, debatiendo en el Parlamento la ley 21.633, llamada oficialmente la ley de usurpaciones, no, se llama la ley como es la ley de usurpaciones de inmuebles, y que lo que hace es que penaliza, bueno, estaba pensada esta ley por los temas de la macrozona al sur, por la guerra, pero después se vio que también podía aplicar para los campamentos. Y entonces lo que hace esta ley son como dos cosas bien precisas, es penalizar a los pobladores que ocupan terreno ajeno con cárcel y facilitan mucho
la posibilidad para que el propietario afectado, el dueño, pueda recuperar su inmueble. Y entonces, lo que sí tenemos que entender es que las tomas de terreno que representan como una bandera de lucha de los pobladores desde los años 50 del siglo pasado, ahora se complejiza mucho más. Y lo vemos en el caso de San Antonio y de muchos otros tomas de terreno privados, donde hay formas como de negociación entre los dueños y los ocupantes, porque ambos tienen interés en una expropiación. O sea que el Estado intervenga, compre el terreno y facilite eh, el reconocimiento y la regularización de la propiedad entre los ocupantes. Es muy complicado y además lo que vemos también, y esto lo ilustra muy bien la televisión, porque para esto son buenos, es que hay problemas de violencia en todos los territorios del país, también en los campamentos. O sea, los narcos también están entrando a pelear espacios dentro de los campamentos. Pero lo que no podemos hacer es como confundir los temas de violencia con los temas de la necesidad de un lugar donde vivir en paz y en dignidad. Entonces, en términos de números, rápidamente, entonces tenemos como actualmente unos 60 campamentos que tienen una amenaza, o sea, una orden de desalojo. Y esto afecta a más de 17.000 familias y esto quiere decir, si lo comparamos con las familias que viven en los campamentos actualmente, que una de cada 5 familias tiene digamos, su orden de salir. Desde 2019 y el punto de partida fue el desalojo de Freibon en Calama, pues son 3.600 familias que han sido desalojadas. Lo interesante para lo que es la plataforma de derechos humanos y empresas es de entender que el 80% de las amenazas provienen de dueños privados. Son eh, empresas inmobiliarias, constructoras, o en el caso de la región del Biobío y parte de Araucanía, es las empresas forestales que están sacando a la gente. Em, los temas de las garantías institucionales, pues el, el Naciones Unidas en su formulación de instrumentos de protección tiene dos que están muy relacionados al tema de los desalojos. Es la Observación General número 4 de 1991, que asegura esta seguridad jurídica de tenencia y que está relacionada con las ocupaciones de terreno. Y está también la Observación General número 7 del 94, que explica cómo en última instancia algún desalojo debería hacerse. Y esto, por supuesto, con un protocolo, y un protocolo que en Chile no existe, que debe definir cómo notificar a todas las familias, cómo conversar con todas las familias, cómo asegurar que si es que tienen que ser desplazadas, tengan un lugar donde ir y no una carpa en un polideportivo, sino que un espacio donde puedan volver a empezar a tener una vivienda. Em, y
en ciertas formas, y esto lo define también el Código Civil, que si hay construcciones realizadas en un terreno, cuando tienes que desplazarte, puedes recuperar todo lo que has invertido. Pero esto parece que el Estado de Chile no lo quiere entender y se ha lo olvidado. O sea, estamos en un momento de retroceso profundo, de reconocimiento de los valores de los derechos humanos y estamos en una situación muy compleja. Entonces, tenemos por una parte que los recursos de protección em, se presentan delante de la Corte de Apelaciones y tiene todo su sistema de notificación que está muy mal hecho y que no se em, facilita un diálogo y la aplicación de un protocolo. Tenemos la aplicación de la ley, pero y sus instrumentos penales, pero como es muy lento, entonces los dueños dicen, no, no, esto es demasiado lento. Entonces inventaron una cosa mucho más eficiente, como dicen, que es estas órdenes administrativas de demolición. Y esto lo hemos visto en el caso la semana pasada, no, ya 15 días, de la terrazas Marga Marga en Quilpué, en donde las 120 familias tuvieron que salir por una orden de demolición, pero nunca, nunca ha habido orden de desalojo. Y esto es muy grave. Si quieren más información sobre esto, pues sí, con la ELI estamos trabajando en esta red de derechos humanos y desalojo, en donde vamos avanzando poco a poco, muy poco a poco, porque no hay recepción y es muy difícil también que la academia y las universidades entren en estos temas. Para terminar, un toque así mucho más positivo y es lo que nosotros llamamos la construcción del derecho a la ciudad. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, no estamos hablando de que todo el mundo puede tener un acceso a un servicio dentro de la ciudad. No, 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 no. Es un concepto marxista, es un concepto de utopía, de la construcción de una sociedad que permita que todas las personas sean partícipes de la transformación de la ciudad. La ciudad cambia y entonces lo que es indispensable es que toda la población sea partícipe de esta transformación, que no te la impongan desde arriba. Entonces, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, por ejemplo, como los derechos de los pueblos originarios, como no, no hay muchos más que estén así eh, tan claramente eh, este concepto de derecho colectivo y que Naciones Unidas todavía no reconoce. Hay avances del lado de los pueblos originarios en el tema del derecho a la ciudad. Estamos todavía peleando desde hace más de 30 años, pero poco a poco creo que vamos avanzando y creo que la exposición de la ELI será la que más les explica esto. Unas cositas más sobre este tema del derecho a la ciudad. Em, hay muchos elementos, o sea, que son temas de ciudadanía, son temas de gestión democrática de la ciudad. Lo medular es entender que la ciudad tiene una función social y tiene una función social y también ecológica, y no solo de la ciudad, sino que de la propiedad. Entonces, esto es este avance muy difícil que estamos luchando y que es difícil. Termino con esta lámina que viene con una explicación de Raquel Rolnick
Ella estuvo con nosotros la semana pasada para estos talleres que tuvimos contra los desalojos y ha escrito un libro bastante famoso que se llama La Guerra de los Lugares. ¿Ven? Una vez más, ella fue relatora especial del derecho a la vivienda, pero cuando escribe, no escribe sobre la vivienda, sino sobre los lugares, estos espacios necesarios que son para la vida. Entonces, ella explica bien que nuestro dilema desde los territorios es que estamos prensados entre un espacio de especulación financiera, de especulación mediática, de especulación de, de dominio, y lo que es nuestra lucha por un espacio de vida y del buen vivir. Y el buen vivir relacionado a lo que es la herencia quechua y aymara, o sea, esta relación de el hábitat, la Ñuquemapu y la naturaleza. O sea, esto es como el broche de oro para terminar y si me había fijado 30 minutos, hablé 32, pido perdón por los 2 minutos, pero el punto del derecho a la ciudad era indispensable. Gracias. Muchas gracias, Ana, por ceñirte al tiempo que nos habías comentado que iba a durar tu presentación. Muy, muy clara para entender esto del derecho al hábitat. Y ahora le doy el pase a Eli para que nos comente más desde la experiencia esto que nos comentó Ana. Sí, primero agradecer a mi compañera, como ella dice, son 10 años que ya estamos trabajando juntas, ya nos conocemos harto, así que ella me va a ayudar con las diapositivas. Antes de empezar mi disertación y nuestras enseñanzas en conjunto para compartir saberes, vamos a ver un video que está ahí y que refleja muchas de las cosas que nos dan mucho sentido a este proceso de el entorno al derecho a la ciudad. Anita. Oh, 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 oh. Si crees conocer más de lo normal, te juro no Chuta, conoces nada, pues te voy a ¿qué explicar. Esta pasó? sociedad tiende a señalar lugares solo por su condición social. Vaya, y tenemos sistemas No de medición logro que nos dividen pararlo. porcentajes para obtener un techo, un lugar donde vivir. Aunque lo que veas no te agrade, o sí, vivir bajo 4 paredes que con fuertes vientos se mueven, que el techo no sea ni de cemento, sino de calaminas que se vienen abajo cuando la lluvia se avecina. A estas hay que tener mucho temor, pues si no hay plástico de agua se llena el interior. El tema de la luz es algo complicado, pues los focos van al ritmo de la música de al lado, así que aceptación. Esto, compañero, no lo muestran en televisión, se encargan de mostrar las drogas y el alcohol, asesinatos y hasta la vil prostitución. Tenemos claro lo que somos y lo que luchamos para que un niño en Navidad tenga un regalo. La denigración está presente y aunque no lo creas se vive en forma decente. Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo. Creen que son Superman para tapar la realidad que genera lamento. Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo. Creen que son Superman para tapar la realidad. Recorriendo calles de color canela, casitas armadas en lomas de arena, un sinfín de plantas, el paraíso me rodea, cambia tu mentalidad al cruzar la acera. Miles de estigmas son los que nos catalogan por ser un trecho corto, el que se ahoga. Nos ha tocado enterrarnos con las mismas, levantarnos y encontramos mil y una forma de ayudarnos. Los pagos aquí no entran, dan la vuelta y corren, se hacen rígidos mandándonos los drones, promueven miedo a la comunidad, a esos les tirita vera cuando le hablas de igualdad. Yo ya me fresca de raja, pero aquí la riqueza de talento se disfraza, porque somos los sin casa, lo que ponemos puede y la frontera se traspasa. Tanto amor y aguante sobre estas tierras, todo mi pueblo es arte, de los arenales formamos parte.
Los invadió pandemia, ya son 3 vecinos que perdieron la guerra. Aunque la batalla y el hambre ha estado fea, entre todos apoyamos a quien el virus golpea. Escuela popular de emergencia, para que las niñas te aprendan con paciencia. No somos ejemplo de la excelencia, pero imponemos respeto en las marchas con la presencia. Se activó la olla, arriba cacerola, vecinas pobladora alimentando la pobla. Llévele, 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 plato de lenteja. Llévele, 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 arroz con arveja. Aquí está dispuesta la organización. Vamos a mostrarle a toda una nación que la zona que intentaron silenciar está haciendo más bulla que la autoridad local. Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo. Creen que son Superman, Dios, para matar la realidad que genera lamento. Todos creen que tienen solución a este problema que tiene ya tiempo. Creen que son Superman, Dios, para tapar la realidad que genera lamento. Aquí todos iguales, muchas nacionalidades, poniéndole el hombro a todas las adversidades. Cuna de emprendimiento, los combativos. Aquí se consume lo que preparan y lo que traen los vecinos. Pancito, pescado, mazamorra, lleve la sopa y papa, casca la olla. Empana boliviana, yaca colombiana, tamales casera, encargue pa' mañana. Toda base de organización, necesidad de mucha unión entre amigos, pobladores, compañeros y razones. Los compas no tienen nada de aquí de los talones. Tenemos claro lo que somos y lo que luchamos para que un niño en Navidad tenga un regalo. La denigración está presente, y aunque no lo creas, se vive en forma decente. Por la casa, por un techo, la vivienda es un derecho. Por la casa, por un techo, la vivienda es un derecho. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bueno, para comentarles, este es un extracto de, de todo lo que hemos ido haciendo en el transcurso del año 2015 aquí en Arenales, pero este video lo hizo mi hija, lo canto y también lo hizo la letra ella para el encuentro mundial que tuvimos con nuestra compañera Camila Cosiño como parte de la red de desalojo. Bueno, entonces ahora vamos a pedir a la Anita que nos ayude con lo que nos toca a nosotros, porque si bien es cierto hablar de vivienda, como muchas veces lo hace la gente, hablan y dicen es lo que nos estamos usurpando, ¿no? Lo que nos estamos usurpando, ¿no? La gente que vive en campamento es la que se está robando el territorio, son las personas que quieren vivir gratis, las que no quieren pagar nada. Un cura nos dijo los frescos de raja, por ejemplo, en alguna oportunidad. Entonces nosotros fuimos demostrando a través ya 10 años de historia una fuerza de organización que nos ha permitido, ¿no? Ser una comunidad latinoamericana, ¿no? Porque el 75 al 80% de las personas que vivimos en este espacio somos latinoamericanos, ¿no? Chilenos, bolivianos, colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos, uruguayos, ecuatorianos, ¿no? También tenemos brasileños, ¿no? República Dominicana, en fin, por eso decimos que somos latinoamericanos. Y hemos ido construyendo un proceso, ¿no? Un proceso que nos ha permitido a todos y cada uno de nosotros a armar esta ciudad que hoy es prioridad nacional en el proceso de la construcción, ¿no? Y que nos ha permitido a nosotros ejecutar nuestro plan maestro. Pero también queremos enfocar cosas que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? Y también esa es una pregunta que les hago a mis compañeras, ¿no? Por ahí una compañera dice, estamos a puertas de un desalojo. Y es terrible tener esa sensación, yo la he sentido. En el año 2015 también nos dijeron que nos iban a desalojar. Entonces, ¿cómo llegamos desde una puerta de un desalojo a una prioridad nacional en el proceso de la construcción? ¿Qué pasó en todo este proceso, no? ¿Cómo las mujeres, porque también hay que hablar de las pobladoras, ¿no? Que lograron hacer que
que este proceso se revierta. Primero, por tener la concepción de ser sujeto de derecho, ¿no? Enfrentar, confrontar, de saber incidir, ¿no? Les decía el otro día ahí en Chicharachera en el curso, no sé si se acuerdan, ¿no? No dejamos que nos metan algo en el ojo, lo que ustedes ya saben. Y bueno, yo estoy con lentes, así que un poco que me va a rebotar algo mal, pero que nos permite a todos y cada uno de nosotros saber qué es lo que dice la ley, qué es lo que nos respalda internacionalmente y qué es lo que queremos nosotros o nosotras, ¿no? En todo este proceso, bueno, esta foto tiene muchos años, este es un proceso de formación que hemos ido y que nos hemos ido articulando en cierta forma con diferentes organizaciones gubernamentales, porque han venido muchas ONGs a trabajar con nosotros para empoderarnos, ¿no? Empoderarnos y poder definir el proceso de nuestra vida, porque no hablamos solamente de casa, no hablamos del sueño de la casa propia, sino de cómo habitar, ¿no? Miramos las diapos que presentaba Ana en la parte que a ella le tocó, donde había una ciudad de puros edificios, donde no había parque, donde no había un espacio para que jueguen nuestros niños, donde no había un centro comunitario que tenían que irse de un lado a otro para poderse organizar, ¿no? Cuando decidimos hacer el plan maestro, todos y cada una de nosotras las mujeres dijimos, no, lo primero que tenemos que tener es un buen equipamiento, ¿no? Un centro de cuidado de la mujer, un centro de formación de todos y cada uno de nosotros y que nos ha permitido a nosotros armar el plan maestro también con el apoyo, ¿no? Del equipo técnico. Como decía Ana, son 10 años que venimos trabajando en conjunto y junto con ella otros tipos de profesionales que nos han permitido decir, bueno, estas ideas se plasman en este proceso y se pueden plantar al Ministerio de Vivienda y ellos se realizan. Pero nada de esto hubiera ocurrido si nosotros no nos hubiéramos tomado las calles, por ejemplo, lo que yo les decía la vez pasada, si nosotros no hubiéramos decidido exigir al Estado que nos lleve a un consenso y a firmar los acuerdos que nosotros íbamos con nuestras propuestas, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Hay que decirlo, no ha sido fácil enfrentar al Estado, no ha sido fácil decir, no, sí, ahora somos prioridad nacional en el proceso de la construcción, es cierto, pero todo eso ha sido a través de lucha, de organización, ¿no? Y que se ha ido demostrando, ¿no? A través de diferentes cosas. Nosotros la pandemia también nos tocó re duro y ahí la foto que les muestra, ¿no? 7 ollas comunes, 775 raciones diarias de comida por un año, 4 meses. Llegamos a tener cerca de 285.000 raciones que hicimos en un año, 4 meses, ¿no? A pura autogestión donde las vecinas iban a buscar las resmas de verduras a las ferias, donde tocábamos puerta a puerta, casa por casa, donde acudíamos a nuestras redes sociales y amigos que compartían, ¿no? Y también los trueques. Bueno, usted me da lo que tiene en casa, pero yo le doy comida, ¿no? Y todo eso nos permitió a cada una de nosotros ver cuáles son nuestras capacidades y hacia dónde vamos, ¿no? Luego, bueno, ya viene el proceso de emprendimiento, porque decíamos, esto no es solo comida, ¿no? La pandemia fue un lapsus para nosotros, ¿no? Peleamos mucho, discutíamos mucho por la comida, que 200 gramos de carne es para ti, porque esos son los 200 que tú necesitas, y medio kilo para ti, porque esto es lo que tú necesitas, y un kilo para ti, porque esto es lo que tú necesitas. No, que todos iguales, no. Aquí existe la proporcionalidad. Entre todas esas jaladas de pelos, que yo quiero esto, que yo quiero el otro, que no por aquí, que yo soy vegana, que no sé cuánto. Ahí veníamos en el enfoque de nuestro liderazgo, decir, bueno, vecina, no perdamos el norte. Nuestro norte no es la comida, nuestro norte es la erradicación, nuestro norte es nuestra ciudad, nuestro norte es el buen vivir para ahora. Entonces no nos desesperemos, disfrutemos lo que conseguimos y hagamos lo que corresponde para todos y cada una de nosotras, ¿no? Entonces ahí fue donde se decidió, ¿no? Crear una cooperativa de trabajo que tiene lo que yo les contaba la vez pasada en el encuentro, el tema de la panadería y el pan intercultural, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, ahí esto funcionó con todas las reglas sanitarias, más sin embargo no pudimos tener el registro sanitario por vivir en campamento. Entonces yo me preguntaba cada vez que me decían,
eres fresca de raja porque no quieres pagar luz, agua, todo. Entonces, ¿de quién están hablando? No decía, porque nosotros nos hemos organizado autogestionadamente para conseguir luz, para conseguir agua, y estamos trabajando para sostenerlo. Entonces no le estamos robando nada a nadie, ¿no? Simplemente no ser propietarios de un suelo, ¿no? Y a través de estos diálogos también, porque hemos sabido dialogar con las autoridades, pero también hemos aprendido otras experiencias, ¿no? Experiencias internacionales que nos han permitido a nosotros copiar, ¿no? Ah, bueno, chiquillas, hagan esto, hagan lo siguiente. A los candidatos háganle firmar un compromiso notarial. Y si no lo cumplen, le hacen la huelga del cementerio, cogen un ataúd diciendo aquí yace el muerto que no cumplió con nuestras promesas, ¿no? Y estamos como muy próximos a hacérselas al Boris porque en realidad el Boris no ha cumplido nada de lo que él ha prometido, sobre todo a los pobladores y pobladoras de vivienda, ¿no? Que ha sido incapaz de poder resolver el tema de los desalojos, que por cierto, cuando hablábamos en la red, y ojalá hayan podido copiar el enlace de la red, pero bueno, esto va a quedar aquí para que ustedes vean los cuadros estadísticos de cómo han ido desalojando en los últimos 4 años, es como tan alto de lo que pasó en la época de la dictadura. Entonces, en un gobierno democrático, conversábamos con Mabel, están desalojando gente, están desapareciendo personas y las están matando, ¿no? Entonces, nosotros en lo personal hemos ido trabajando día a día todos estos procesos con y cada una de las compañeras en las diferentes regiones, ¿no? Y bueno, aquí estamos con Nuevo Amanecer Latino, con La Luz, ¿no? Y en esta declaración, ay, pásalo, Ana, pásalo, si me permites, ¿no? Y en todos estos procesos, las conversas, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros el derecho a la ciudad, ¿no? Y bueno, este es un relato más largo que se los puedo llevar en noviembre, ahora en Valparaíso, tengo varios ahí varias figuras más grandes, pero es como el concepto, ¿no? Algunos se caen bien, otros mal, pero siempre predomina el respeto mutuo, ¿no? En nuestra ciudad podemos encontrar espacios de recreación llenos de alegría, ideales para que podamos reconocernos como vecinos. Nuestra ciudad es ordenada, limpia y digna, ¿no? Y ahí viene la parte final, ¿no? Que no existe, pero queremos que se haga realidad. Y este es un proceso que hemos ido trabajando día a día. Porque tú al vecino de Los Arenales le preguntas qué es lo que quieres de tu casa, te van a decir, no, qué es lo que quiero de mi barrio, cómo es que queremos vivir. Estamos pasando problemas como todos los campamentos están pasando, ¿no? ¿Tenemos problemas de inseguridad? Tenemos problemas de inseguridad. ¿Tenemos problemas de gente que comercializa espacios? Tenemos problemas que comercializan espacios. ¿Tenemos problemas de gente que trafica? Tenemos problemas que hay gente que trafica. Pero de los 2.200 familias llegarán a 50 o 40 y nosotros comenzamos a decir el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de las 2.200 familias, no? No llegan ni al 2% de lo que nosotros somos. Entonces la comunidad organizada es mucho más grande. Es la que quiere aprender, es la que quiere interculturalizarse, es la que quiere decidir y entrar y decir, ¿saben qué? Salgamos todos juntos a marchar a la calle, ¿no? Y ahí es donde las redes sociales, y esto es muy, muy satánico, ¿ah? Tengo que decir, en estos últimos meses, y las compañeras lo comentaban el fin de semana que estuvimos ahí conversando junto con Raquel. Raquel fue más, más osada, dijo, convirtamos a América Latina en una gran toma. Y le dije, oh, quisiera llegar a pensar eso, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos más que en llegar a una gran toma es que todos tengamos un derecho a una ciudad justa, ¿no? Una ciudad ordenada, y no con ese concepto de seguridad, de hablar de la inseguridad de la gente que vive de los campamentos y sobre todo de aquellas autoridades políticas que por conseguir obtener un cargo sigan criminalizando las tomas y campamentos, ¿no? Y como conversamos entre compañeras y también entre los mismos funcionarios, nosotros creemos que lo que pasa en los campamentos o el déficit de los campamentos es solo la punta del iceberg a todo el problema, a toda la problemática habitacional que tiene Chile, ¿no? Es como que van ahí y apuntan por el hilo más delgado
y todos los demás siguen estando sin casa, siguen teniendo su solución habitacional, las vecinas que han tenido su casa están en malas condiciones, que se las están volviendo a quitar porque las tienen que volver a reconstruir. Entonces, cuando nosotros vemos que las casas que están construidas 10 años de espera, le tienen que volver a esperar otros 10 años de espera, nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la comunidad? ¿Por qué no se organizó? ¿Por qué no exigió a las autoridades? Bueno, en esta foto que ven está el gobernador, está un ex seremi que ahora está preso, y bueno, nosotros, ¿no? Nosotros que estamos ahí hinchando para poder decir, no, lo que queremos es que todos y cada uno de nosotros tengamos un espacio, pero que nos lo ganemos trabajando, ¿no? Y ahí el proceso de la ayuda mutua, ¿no? Que es el trabajo colectivo que vamos teniendo todos y cada uno de nosotros y vamos, la Ana siempre dice, vamos reconstruyendo la maraña, ¿no? Yo a veces cuando miro así el mapa del macrocampamento, yo digo, parece que tuviera una cara de perrito, no sé, bueno, es mi imaginación. Pero tenemos que mejorar esta cara de perro, digo yo, para que sea un perro bonito, agradable y poderle chasconear y decir, ah, qué bonita va a quedar esta ciudad, ¿no? Pero son cosas que nos permiten a todos y cada uno de nosotros decir, cómo nos convertimos en cierta forma en arquitectos, en sociólogos, en administradores, en contadores, en abogados, en trabajadoras sociales y psicólogas, ¿no? Que eso es lo que somos todas y cada una de nosotros de las vecinas aquí en el macrocampamento. Y eso nos permitió a nosotros hacer esta planificación que ustedes ven, que viene desde el año 23 haciéndose y va a terminar ya el diseño de la imagen objetivo, ¿no? De todo el macrocampamento para hacer la construcción de la ciudad, ¿no? Donde nosotros hemos optado por 7 opciones habitacionales y que nos ha permitido a todos y cada uno de nosotros imaginar y hacer que los profesionales se imaginen lo que nosotros queremos, porque también aquí hay otra cosa, que nosotros queremos que construyan nuestro sueño de nuestra ciudad, no que ellos construyan sus sueños, porque los profesionales están para construir los sueños de los pobladores. Entonces, cuando tú le dices a un arquitecto, por ejemplo, ¿sabe qué? Esa idea, next, no nos gusta, queremos esta. Y un poco como que le destroza su imagen de arquitecto, dibujante y todo lo demás, y dice, oh, bueno, lo siento, porque usted no va a vivir ahí. Nosotros vamos ¿cómo se llama? A vivir hacia atrás. Alguien dice que devuelvan la diapo, pero no sé cuál es, cuál de ellas, pero bueno. Entonces, este proceso lo hizo una alumna, una compañera que también estaba haciendo su tesis y fue muy agradable porque es como la imagen objetivo de qué es lo que queremos mejorar dentro del macrocampamento, ¿no? Y ahí pueden ver las diferentes soluciones habitacionales que han sido modelo en Chile y que han sido muy rescatables y que hemos querido sacar lo mejor de cada una de ellas para poderla instalar en el macrocampamento. Más allá, no sé si ustedes pueden ver donde dice eh, vivienda transitoria, ¿cómo se llama? Ahí es donde nosotros vamos a permanecer hasta que se vaya ¿cómo se llama? Con terminar la ciudad de la ciudad latinoamericana, ¿no? Y sí es importante sacar lo mejor de lo mejor, porque obviamente queremos ser un modelo, ¿no? Un modelo no solamente de construcción, no solamente un modelo de organización, sino también ser un ejemplo con todas nuestras falencias, ¿no? De poder decir que en Chile sí se pueden hacer cosas, en Chile sí se pueden hacer viviendas adecuadas, siempre y cuando cada uno de nosotros nos pongamos las pilas, ¿no? Y no permitamos que nos pasen a llevar. Lo que ha pasado en los últimos meses a mí me ha tocado muy duro. Le digo honestamente por la sencilla razón de que nosotros estamos siempre acompañando todos los procesos de desalojo. Y a veces cada desalojo es como una pastilla de suicida para nosotros, la Ana lo sabe. Siempre lo conversamos, decimos hoy otra vez, una vez más. Y a mí me da una rabia porque escuchar que nos quitan nuestro espacio, que nos quitan nuestra casa, cuando en alguna oportunidad le decimos vecinas, juntémonos, conversemos, ¿no? Y pues lo que pasa acá en Antofagasta, por ejemplo, ya termino,
No sé si me pasé mis 30 minutos. Lo que pasa en Antofagasta, por ejemplo, es que prefieren pagar a personas inescrupulosas que escuchar la voz de las pobladoras, ¿no? Entonces, cuando ven ya que ya están con la soga al cuello, colgados, que son desalojados, pero ayúdenos, pero si desde el día uno les venimos diciendo que esto está mal, que esto no funciona, que no funciona así. Entonces, una de las cosas que tenemos, ¿no? Una de las cosas que tenemos nosotros, los pobladores y pobladoras, es que no sabemos ni respetarnos, ni escucharnos a nosotros mismos. Entonces, yo les invoco, ¿no? Les propongo seguir conversando, seguir escuchando otras experiencias. A nivel de todo Chile hay muy lindas y hermosas experiencias, pero que se han enfocado a través de su movimiento y a través de su individualidad, que no nos ha permitido abrir más puertas, ¿no? O como me supieron decir en una oportunidad, no, pero es que nosotros somos movimientos de comité, no tiene nada que ver con campamento, así que el desalojo no nos toca. Ejemplo, ¿no? Son cosas que tenemos que romper, mitos que tenemos que romper, porque las luchas serán juntas o no serán, compañeros y compañeras. Gracias.